Señores, clip Adorni, julio 2025, todo lo que pasó en el último mes de gestión. Dos grandes novedades. Por un lado, baja de retenciones. Por otro lado, el inicio del proceso para ingresar al programa de exención de visas con Estados Unidos. El tema de las retenciones, bueno, anunciado por el presidente de la Nación en la Exposición Rural Argentina, en su discurso el último sábado del mes, el sábado 26 de julio, donde anunció baja de retenciones para, carne ver y carne vacuna del 6,75 al 5%, de maíz del 12 al 9,5%, las retenciones de sorgo del 12 al 9,5%, retenciones de girasol bajan del 7,5 al 4% y las retenciones de la soja del 33 al 26% y los subproductos de la soja del 31 al 24,5%. Esto redunda en una reducción de retenciones de las alícuotas para las cadenas de granos del 20% y en la cadena de ganado y carnes del 26%. Para nosotros bajar impuestos es una obsesión y dentro de esos impuestos las retenciones son particularmente una obsesión de este gobierno, terminar con ellas, y sentimos que estamos en el camino correcto en pos de más temprano que tarde lograrlo. Por otro lado, además venimos no nos olvidemos, de un periodo donde el gobierno anterior, y les diría que me puedo ir bastante más para atrás también, deseaban esquilmar cada vez más al campo. Les recuerdo simplemente algunas expresiones. Primero, ¿se acuerdan cuando llamaban a expropiar las tierras improductivas, como si fuesen de ellos? A la soja les llamaban yuyo, ¿no? Increíble, yuyo que les financió buena parte de sus campañas electorales y buena parte de su política populista, y además hasta llamaban a expropiar empresas, ¿no? Pero bueno, es así, han cambiado los tiempos, señores, y repito, nuestra obsesión es terminar con las retenciones, así que muy buenas noticias para el campo. Por otro lado, a partir de la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, y Argentina inició el proceso para ingresar al programa de exención de visas que, por supuesto, en el caso que, y así lo esperamos, termine exitosamente este proceso, los argentinos van a poder viajar a los Estados Unidos sin necesidad de ningún visado. No es un hecho aislado, es el símbolo de confianza internacional que recuperó la Argentina en muy poco tiempo, y el país sería el segundo en América Latina en acceder a este beneficio. Bien, paso como siempre, ministerio por ministerio, cartera por cartera, contando un poco qué fue lo que ha pasado en cada uno de los ministerios. Economía, arranco siempre por economía. Doy vuelta al celular que me está sonando. El sector público nacional, esta es una noticia a Dios gracias recurrente. El sector público nacional registró en junio, último dato conocido, por supuesto, si bien estamos hablando de julio, este es el dato que se conoció en julio, pero que pertenece a junio, un superávit primario de algo más de 790 mil millones de pesos y un superávit financiero, que es la línea que nos importa a nosotros, tener superávit no solo de ingresos versus gastos, sino también, después de eso, poder pagar los intereses sin necesidad de emitir ni de endeudarnos. Entonces, el superávit financiero fue de 551.234 millones de pesos. Gran noticia, en este país no se emite más, en este país no se endeuda más a los argentinos y a las futuras generaciones en pos de despilfarrar los recursos de la gente. Así que, de esta manera, en los primeros 6 meses del año, en el primer semestre, se acumuló un superávit financiero de aproximadamente el 0,4% del producto y un superávit primario de aproximadamente el 0,9% del producto. La inflación minorista, también de junio, porque es el último dato conocido en julio, fue del 1,6%, la núcleo del 1,7%, la más baja desde mayo de 2020. Además, y salvando que estábamos en un periodo muy especial por aquellos tiempos. Además, la inflación acumulada del primer semestre fue del 15,1%, la menor desde también el año 2020, y la canasta básica alimentaria tuvo una variación del 1,1% respecto al mes anterior. Esto es muy importante porque que la canasta básica alimentaria esté por debajo de la inflación significa
que hay menos indigentes en Argentina gracias a que la canasta básica alimentaria aumentó menos que la inflación. Además, el gobierno nacional redujo de forma permanente los derechos de exportación, como ya dijimos, en las retenciones con la baja de las retenciones agropecuarias. Bueno, títulos de economía, la industria manufacturera creció el 5,8% interanual en mayo de 2025. El sector aerocomercial alcanzó un nuevo récord histórico en el segmento internacional con 1.127.547 pasajeros. Siempre hablando del mes de junio, que es el último dato conocido. A su vez se movilizaron 3.585.167 pasajeros en aeropuertos de todo el país, superando en un 12% la cifra registrada en el mismo periodo de un año atrás, o sea, en junio 2024, que fueron 3.190.703 pasajeros. Además, tuvimos un superávit comercial energético de 3.761 millones de dólares, el mayor en 35 años. La producción de hidrocarburos alcanzó en junio niveles que no se registraban desde hace más de 20 años y la producción de petróleo creció más de 16,2% interanual. Sidersa va a invertir 286 millones de dólares para construir una nueva fábrica de acero en San Nicolás, que dicho sea de paso, esto va a generar cerca de 3.500 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, así que es una gran noticia. Las empresas petroleras que invierten en Vaca Muerta consiguieron financiamiento por 2.000 millones de dólares. Se liberó la importación de vehículos para particulares. Los ciudadanos sí van a tener la libertad de comprar vehículos nuevos en el exterior por sí mismos, sin depender de fabricantes o de importadores. Arca puso en vigencia el régimen simplificado para compra de pequeños envíos desde Tierra del Fuego al resto del territorio nacional, lo que le va a permitir a los consumidores además adquirir electrodomésticos de la isla libres de impuestos. La compra máxima será de hasta 3 unidades por producto por año, con un tope de hasta $3.000 por envío. Se cerraron 3 fondos fiduciarios, el gran curro de los fondos fiduciarios de gestiones anteriores: Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, Fideicomiso Financiero y de Administración del Fondo Nacional del Manejo del Fuego y Fondo Nacional del Desarrollo Productivo. Cerraron la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte. Se desreguló el sector eléctrico para liberar la iniciativa privada y las ampliaciones de la red eléctrica. Se unificaron las funciones de Energas y ENRE, o sea, del ente regulador de gas y del ente regulador de energía, de electricidad, que ahora confluyen en un solo ente llamado Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, en pos de la eficiencia, de bajar gasto y estructura. Se realizó la presentación de oferta de la licitación de baterías de almacenamiento de energía en AMBA, que va a ayudar a que los cortes de luz sean menores en momentos de picos de demanda de energía. Se modificaron las leyes de inversiones mineras, que permiten agilizar y simplificar el funcionamiento de la minería en nuestro país. Se avanzó también con la privatización de las acciones del Estado en Transener, la mayor transportadora eléctrica del país. El gobierno nacional avanzó con la privatización de Belgrano Carga Sociedad Anónima mediante la venta de su material rodante, que esto lo fui contando yo en conferencia también, y también avanza con la privatización total de Intercargo. Se va a vender el 100% del paquete accionario a través de una licitación pública nacional e internacional. Terminamos con economía, pasamos a seguridad. La ministra Patricia Bullrich tuvo una reunión bilateral con la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la que abordaron temas claves para reforzar la cooperación en seguridad bilateral, entre ellos el lavado de dinero vinculado al terrorismo y el combate de narcotráfico y crimen organizado. El Ministerio de Seguridad creó el Sistema de Protección Administrativa de Denunciantes y Testigos, una herramienta para resguardar a quienes denuncien delitos o irregularidades dentro de las fuerzas federales. Así se garantiza que ningún efectivo sufra represalias por cumplir con su deber. Denunciar lo que está mal es, señores, también servir a la patria. El Ministerio de Seguridad habilitó a las provincias a implementar el anillo digital, un sistema conformado por cámaras lectoras de patentes en un límite de cada jurisdicción, que permite detectar vehículos con pedido de captura y emitir alertas en tiempo real. Otras noticias: se quemaron 1.800 kilos de droga como resultado de procedimientos de seguridad contra las organizaciones narco en el área metropolitana de Buenos Aires, en el AMBA. Por pedido del Ministerio, la Justicia Federal habilitó por primera vez la aplicación de la ley antimafia en Rosario. Esta norma permite operativos especiales en zonas de investigación especial.
Y la Agencia Nacional de Materiales Controlados, encargada de regular las armas de fuego, pasará a depender del Ministerio de Seguridad. A partir de este cambio se bajarán los costos sin afectar sus funciones. Porque hay mucha gente de la oposición que no entiende lo que significa transformar o reorganizar un área que tenía gasto en exceso, ¿no? Confunden a veces el cerrar con transformar. O el hacer más eficiente algo, lo confunden con eliminar las funciones. Así que es bueno siempre aclararlo. Terminamos con seguridad, paso al Ministerio de Defensa. El Ministro de Defensa, Luis Petri, y su par estadounidense, Peter Hegseth, se reunieron en el Pentágono, donde firmaron una carta de aceptación para incorporar vehículos blindados al ejército argentino. Por otro lado, finalizó la construcción de la plateada del nuevo Centro Logístico Antártico en Ushuaia. Una vez finalizada, la base naval integrada Ushuaia dejará de operar desde el muelle comercial y marcará un paso decisivo para que Ushuaia se consolide como puerta de entrada a la Antártida. Si hay algo que estaba dejado en este país de lado era al ejército argentino, así que bienvenido sea todo todo upgrade que se haga en el ejército. Termino con defensa, Ministerio de Salud. El gobierno nacional creó un nuevo reglamento para el sistema de residencias médicas. Así los residentes pueden optar entre dos modalidades diferentes: la beca institución y la beca ministerio. Esto significa más libertad para los médicos para elegir cómo realizar el último tramo de su formación profesional. Pueden elegir y tienen la libertad de hacerlo. Además, se terminó, porque también acá había una confusión de que se eliminaba y que no se elimina nada, se dan opciones. Además, se terminó con el sistema que le da prioridad a los médicos formados en el exterior. Ahora se otorgan 5 puntos extras en el examen de residencia a quienes realizaron sus estudios en el país, tema que también comenté en conferencia de prensa. Respecto a este examen, a raíz de la investigación que relevó datos o resultados sospechosos en los exámenes, incongruentes con los antecedentes académicos de los estudiantes, el Ministerio de Salud dispuso suspender el orden de mérito vigente, reprogramar el cronograma y convocar un nuevo examen exclusivamente para los postulantes que hayan obtenido 86 puntos o más y que ese resultado no se condiga con su historial académico. Ahora, la receta electrónica, además, también es obligatoria para estudios, prácticas y procedimientos. Cada receta estaría identificada con el CUIL del paciente y la clave única de identificación de receta llamada CUIR. Terminamos con salud. Paso a capital humano. La pobreza infantil bajó 14 puntos entre el primer y el segundo semestre de 2024, es decir que hay 1.700.000 niños menos en situación de pobreza. Además, para 2025 se proyecta una caída de 19 puntos según un informe de UNICEF. Lo importante que es haber aplacado la inflación y estar en el camino de su extinción definitiva, ¿no? Para la pobreza y dentro de la pobreza, por supuesto, para los niños, que son los que más sufren y los que peor la pasan. Además, el Ministerio de Capital Humano aprobó modificaciones en 11 carreras como biotecnología, sistemas e ingeniería naval. Entre los cambios más relevantes se encuentra la actualización de contenidos curriculares y la redefinición de la carga horaria mínima. Entre otras noticias, a través de la Secretaría de Educación, el Ministerio presentó una renovación curricular estructurada en 5 ejes: el fortalecimiento de la enseñanza matemática, un programa nacional de alfabetización financiera, la promoción de la convivencia escolar y el programa argentino de innovación de la educación con inteligencia artificial. Además, implementará un proceso digital para la obtención de la pensión derivada por fallecimiento de un jubilado. Gran noticia para quienes desgraciadamente les tocan hacer el trámite de pensión por fallecimiento. Y el Ministerio eliminó el Registro Nacional de Comedores, el RENACOM, al que debían inscribirse todos los comedores y merenderos para acceder al programa Alimentar Comunidad y recibir asistencia económica. Esta decisión permite mejorar la eficiencia y la transparencia en la asignación de recursos. Dos conceptos que el kirchnerismo no comprende. Termino con capital humano, me paso a justicia. El gobierno nacional reglamentó la implementación de las hipotecas divisibles, lo que permite el acceso al crédito al comprador de un departamento en construcción o de un lote que aún no fue subdividido. Esto fomenta el crédito y, por supuesto, impulsa el sector de la construcción, ¿no? En este contexto, los primeros 6 meses de 2025, el registro de la propiedad inmueble registró un 29% más de hipotecas que durante todo el 2024.
el número más alto de operaciones hipotecarias registradas en los últimos 6 años. Además, dentro de justicia creció la venta de autos, que tuvo el mejor semestre de 2018. Según ACARA, se patentaron un 77% más de vehículos que en el mismo periodo de 2024. Se desvinculó al 40% del personal heredado de la gestión anterior. No venían a trabajar, sus puestos estaban duplicados o no tenían un rol claro. Así, los argentinos recuperan más de 55 millones de dólares anuales. Se eliminó también el Registro Nacional de Organizaciones Sociales que abordan temáticas de género y diversidad y el programa Acercar Derechos, 2 estructuras que no produjeron ninguna mejora real en la población, tal cual nos hubiésemos imaginado al momento de su creación, ¿no? Que por supuesto no iban a servir para nada. Termino con justicia, me voy a Cancillería, que por supuesto, además del inicio del proceso del programa de exención de visas de Estados Unidos, que les mencioné al inicio, el canciller Gerardo Huertain cerró un tratado de libre comercio entre los países que integran el Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y los de EFTA, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. A partir de este acuerdo se creará un área de libre comercio con casi 300 millones de personas y con un PBI combinado de más de 4.3 trillones de dólares. Paz termina con Cancillería, desregulación y transformación del Estado. Tras cumplir con los objetivos propuestos, no se renovaron las facultades delegadas, incluidas en la ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Fueron utilizadas por primera vez para aliviar la carga fiscal que recaía sobre los bolsillos de los argentinos. El ministerio, de hecho, esto es un tema histórico, ¿no? Que las facultades delegadas se usen para efectivamente desregular y bajar impuestos y reordenar el desastre que nos habían dejado en el Estado. Bueno, el Ministerio de Desregulación trabajó con todas las áreas del Gobierno Nacional, lo que permitió que se firmaran más de 65 decretos delegados que implementaron 101 desregulaciones y transformaciones. Dentro de estos decretos, el Gobierno Nacional reestructuró 7 organismos ineficientes, entre ellos el INTI, el INTA, ARIC, CAME, dedicado al control del cannabis medicinal y increíblemente tenía más secretarios que el Ministerio de Salud. Una cosa insólita. Jefatura de gabinete, y terminamos con la cartera que dirige Guillermo Franco. Este año se implementó por primera vez a nivel nacional la boleta única papel, conocida como BUP, un instrumento de votación que reúne en una sola papeleta toda la oferta electoral de un distrito. Cada votante recibe una boleta permitiéndole visualizar y seleccionar ahí mismo su preferencia en cada categoría. De esta manera se transparenta el uso de fondos públicos. Increíble que esto no pase en todas las provincias y en todos los rincones del país, porque lo único que hace es darle mayor comodidad a la gente y evitar mayores irregularidades. Así que la verdad es que sería bueno que todos tomen la posta, y donde todavía se vota con un esquema que tiene décadas y que lo único que trajo fue problemas, que se adhieran y que se sumen a la boleta única papel. Creo que sería un buen gesto para todos los argentinos de parte de una política de un sector de la política que la gente rechaza por estas cosas, ¿no? Por no querer transparentarse y por no querer ordenar cuestiones tan básicas como un sistema electoral que había quedado viejo. Bueno, aquí terminamos. Yo me tomo un mate más, sigo con mis funciones. Nos reencontramos con el clip de agosto. Chao. Es la marcha del